Bueno, hoy vamos a ver el trabajo práctico de extracción líquido-líquido y vamos a aplicar esa extracción para separar y después cuantificar cobalto y hierro en una muestra problema. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a extraerlos como oxinatos en una fase clorofórmica. Bien, primero vamos a ver algunas generalidades de lo que sería la extracción de un complejo quelato. ¿Sí? Estos serían agentes quelantes orgánicos, ¿sí? La mayor parte de ellos son ácidos débiles o bases débiles algunos, ¿sí? En este caso tenemos un ácido débil que es la oxina, sí que es el eh, ligando que vamos a usar. Bueno, varios de estos ligandos forman complejos quelatos con metales, ¿sí? Y tienen la particularidad de que son complejos sin carga, ¿sí? Y al ser sin carga son muy afines por la fase orgánica y van a ser, por ende, poco solubles en agua, ¿sí? Un ejemplo de esto es el complejo que forma la oxina con el aluminio, ¿sí? Que tiene esta estructura donde tenemos las 6 coordinaciones formando un octaedro. Bien. Por lo general, como vieron ya en la teoría y en el seminario, los solventes orgánicos son menos densos que el agua, ¿sí? La mayor parte de los solventes orgánicos van a ser menos densos que el agua y por lo tanto van a ser la fase superior, ¿sí? Sin embargo, hay solventes que son bastante usados, ¿sí? Como el cloroformo o el diclorometano, que son más densos que el agua y en este caso van a ser la fase inferior, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con cloroformo y el cloroformo es más denso que el agua y va a ser la fase inferior, ¿sí? Entonces, por simplicidad, para evitar confusiones, vamos a hacer todas las deducciones considerando que abajo tenemos la fase orgánica y arriba la fase acuosa, ¿sí? Que estamos trabajando con un solvente orgánico clorado, por ejemplo, más denso que el agua. Bien, entonces, para ver la parte teórica de la extracción de un complejo quelato, vamos a partir de un metal que lo tenemos en la fase acuosa, ¿sí? Y lo ponemos en contacto con un solvente orgánico que es imisible, ¿sí? Por ejemplo, cloroformo, que contiene una cantidad bastante grande del agente quelante que lo escribimos en forma genérica HL, ¿sí? Considerando que es un ácido débil. Bueno, tenemos que tener en cuenta 4 equilibrios para tener en cuenta la extracción. El primero de estos equilibrios es la partición del ligando, ¿sí? El ácido débil, entre la fase orgánica y la fase acuosa, ¿sí? La constante de equilibrio involucrada, en verdad, es un coeficiente de partición, es el coeficiente de partición del ligando, ¿sí? La concentración de ligando en fase orgánica sobre la concentración de ligando protonado en fase acuosa. Bien, después en fase acuosa, este ligando protonado experimenta una disociación, ¿sí? En donde pasan a formarse moléculas de ligando con carga negativa, ¿sí? El anión del conjugado de este ácido, ¿sí? La constante involucrada es la constante de disociación ácida, ¿sí? Después, este ligando cargado, ¿sí? Este anión del ligando, va a formar con el metal el complejo quelato, ¿sí? La constante involucrada es la constante de formación de un complejo, ¿sí? En este caso se llama complejo quelato, por eso es la Q de quelato, pero es una constante de formación o constante de estabilidad como las que vieron en la parte en donde se estudiaban por espectrofotometría, ¿sí? Es la formación de un complejo. La flecha esta en este sentido está punteada porque la constante de formación por lo general tiene un valor bastante grande, como vieron. Y finalmente, este complejo quelato que se forma en la fase acuosa experimenta una partición con la fase orgánica, ¿sí? La constante, o el coeficiente involucrado es el coeficiente de partición o reparto del quelato, ¿sí? De nuevo, acá tenemos una línea punteada porque esta constante es bastante grande, o sea, como vamos a ver ahora a continuación, el complejo quelato
es muy afín por la fase orgánica, ¿sí? Bien, esos serían entonces los 4 equilibrios involucrados, cada uno con su correspondiente constante o coeficiente. Bien, ¿cómo escribimos la relación de distribución para el metal? Recuerden que la relación de distribución era igual al cociente entre las concentraciones analíticas o las concentraciones totales, ¿sí?, en ambas fases, ¿sí? Siempre es orgánico sobre acuoso. Conociendo esta relación de distribución, vamos a poder calcular el porcentaje de metal extraído, ¿sí? Recuerden que el porcentaje de extracción va a ser P por 100. P se podía escribir como K' sobre 1 sobre K', donde K' es el factor de capacidad, y K' a su vez lo puedo escribir como D, la relación de distribución, por el volumen relativo, ¿sí? Y que volumen relativo, bueno, como vieron, es la relación entre volumen de fase orgánica y volumen de fase acuosa. También lo van a poder ver nombrado como relación de fases phi, ¿sí? Bien, entonces, si uno conoce la relación de distribución, va a poder calcular el porcentaje de extracción. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la relación de distribución? Tenemos que ver en qué forma tenemos el metal en fase orgánica y en qué formas tenemos el metal en fase acuosa. Bien, en fase orgánica, acá abajo, el metal solo puede estar como complejo quelato no cargado, ¿sí? No puede haber de ninguna manera metal cargado acá en la fase orgánica, ¿sí? Entonces, en fase orgánica solo vamos a tener complejo quelato, ¿sí? Entonces, la concentración total en la fase orgánica va a ser complejo quelato, ¿sí?, metal ligando N, en fase orgánica. En fase acuosa tenemos el metal libre o el metal como quelato, ¿sí? El metal libre como ion hidratado, ¿sí?, o como quelato. Bien, nosotros vamos a considerar que esta constante, este coeficiente de partición del quelato es tan grande que la concentración de quelato en fase acuosa es despreciable, ¿sí? Dicho de otra manera, el quelato es tan afín por la fase orgánica, ¿sí?, que su concentración en fase acuosa va a ser despreciable con respecto a la que tenemos como ion simple hidratado, ¿sí? Y vamos a poder hacer esta simplificación, ¿sí? No tenemos en cuenta la concentración de quelato en fase acuosa. Bien, ¿cómo escribimos ahora la concentración del ligando de complejo quelato en fase orgánica, ¿sí? Esta concentración de complejo quelato en fase orgánica la vamos a poder escribir en función de estas 4 constantes o coeficientes que tenemos acá representados. Bien, entonces tenemos que ir despejando uno a uno de esos equilibrios. En primer lugar, tenemos en cuenta el coeficiente de reparto del quelato, ¿sí? Entonces, uno despeja de la relación del coeficiente de reparto del quelato, que es quelato orgánico sobre complejo quelato en fase acuosa, y la concentración entonces de quelato en fase orgánica va a ser Kd, ¿sí?, del quelato por la concentración de quelato en fase acuosa. Esta concentración de quelato en fase acuosa uno la puede escribir en función de la constante de formación, ¿sí? Y va a quedar entonces en función de la concentración de metal en fase acuosa y de la concentración de L- en fase acuosa, y donde este ligando ya disociado está elevado a la N, ¿sí? Tenemos N moléculas de ligando para un metal M más N, ¿sí? Bien, entonces tenemos que seguir trabajando con esta expresión y vamos a ver cómo escribimos entonces L-. La concentración de ligando disociado en fase acuosa la escribimos en función de la constante de disociación ácida, ¿sí? La vamos a expresar entonces en función de la constante de disociación ácida, el ligando protonado en fase acuosa y la concentración de protones en fase acuosa. Recuerden que el término este de L- estaba elevado a la N, entonces todos estos 3 parámetros me van a quedar elevados a la N, ¿sí? La constante de disociación ácida, la concentración de ligando en fase acuosa y
la concentración de protones en fase acuosa. Y por último me queda introducir otro equilibrio más, ¿sí? Que es la partición del ligando protonado, ¿sí? Entonces voy a escribir entonces la concentración de ligando protonado en fase acuosa, la voy a escribir en función de este coeficiente de partición y la concentración de ligando en fase orgánica, ¿sí? Entonces, combinando esas cuatro constantes o coeficientes de partición, tengo esta expresión para la concentración de quelato en fase orgánica, ¿sí? Tengo acá 1, 2, 3, 4 constantes de equilibrio, la concentración de metal en fase acuosa, la concentración de ligando en fase orgánica, la concentración de protones. Recuerden que D lo habíamos escrito como esta concentración de ligando en fase orgánica sobre metal en fase acuosa, ¿sí? Concentración de complejo quelato en fase orgánica sobre metal en fase acuosa. Entonces, esta M más N que tenemos acá se va y me queda esta expresión, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos agrupados los 4 constantes o coeficientes, algunas me va a quedar elevado a la N, la concentración de el ligando en fase orgánica y la concentración de protones en fase acuosa. Para introducir el pH, tomo logaritmo de esta expresión, ¿sí? Me queda logaritmo de D, va a ser función del logaritmo de estas constantes, ¿sí? Algunas acá tenemos el N. Me queda acá el logaritmo de la concentración de ligando en fase orgánica y el pH, ¿sí? Introducí ahí el pH. Donde acá puedo despejar, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué, despejo el pH, ¿sí? Y me queda el pH en función del logaritmo de D. Acá vuelvo a escribir esta expresión. Y ahora escribo esto para introducir la definición de pH medio, que vieron también en el seminario, ¿sí? Y es simplemente un valor de pH para el cual D vale 1. ¿Esto qué quiere decir que D vale 1? Que la concentración total de metal va a ser la misma en las dos fases. O sea, que el porcentaje de extracción es del 50%. Si yo introduzco acá en esta expresión, si D es igual a 1, logaritmo de D es igual a 0, ¿sí? Entonces puedo introducir esta fórmula para el pH medio, ¿sí? Es cuando acá el pH es pH medio, ¿sí? Logaritmo de D vale 0, y tengo que vale entonces toda esta expresión. Entonces el pH medio va a ser función de las 4 constantes o coeficientes y de la concentración de ligando en fase orgánica. Bien, entonces yo tengo entonces una expresión para el pH, para el pH medio, que es la misma en el que el logaritmo de vale 0, y puedo combinar estas dos fórmulas para tener una fórmula más simple, ¿sí? En donde escribo el logaritmo de D en función del pH medio, ¿sí? Y queda esta fórmula más sencilla, en donde tengo que el logaritmo de D es igual a N por la diferencia entre el pH y el pH medio, ¿sí? Bien, entonces si uno analiza esta expresión, que el logaritmo de D es NPH menos pH medio, va a ver que el D, o logaritmo de D, y por lo tanto el porcentaje de extracción, va a depender de el pH de la fase acuosa, ¿sí? Lo que lo tenemos acá. Y después, obviamente, del pH medio. Y el pH medio, a su vez, depende de las constantes o coeficientes, ¿sí? Que vimos, y también va a depender de la concentración de agente quelante en fase orgánica, ¿sí? Bien, normalmente la concentración que uno usa de agente quelante es bastante grande con respecto a la concentración de metal, entonces uno puede considerar que la concentración de ligando se mantiene constante durante la extracción, ¿sí? O sea, lo que pierdo por formación del complejo quelato es despreciable. Por otra parte,
acá yo tengo las 4 constantes o coeficientes. ¿Cuál es la que ejerce mayor diferencia, mayor influencia en el pH medio? ¿Sí? Vamos a ver ahora a continuación que yo puedo separar a distintos metales regulando el pH de la fase acuosa, ¿sí? Y eso lo puedo hacer porque los pH medios de distintos metales van a presentar diferencias significativas, ¿sí? ¿Cuál es la constante que ejerce mayor influencia en el pH medio? O sea, ¿por qué me van a variar los pH medios de distintos metales? La constante que mayor influencia ejerce es la constante de formación del quelato, ¿sí? Esa va a ser la que va a variar más de un metal a otro, ¿sí? Si yo uso el mismo ligando, K va a ser la misma, ¿sí? La constante de disociación ácida del quelante va a ser la misma porque es el mismo quelante. Si uso el mismo solvente, la partición de ese quelante no va a cambiar. Y si uso el mismo quelante, también la partición del complejo quelato no va a cambiar mucho si cambio de un metal a otro, ¿sí? Porque el ligando es el mismo y el ligando es el que me proporciona esa afinidad por la fase orgánica, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver a continuación que distintos metales tienen distintos pH medios y dentro de esta fórmula para pH medio, la que más varía de un metal a otro es la constante de formación del quelato. Bien, como les dije recién entonces, pH medio varía de un metal a otro. Algunos vamos a ver que tienen pH medio parecido y ahí va a ser difícil separarlos, pero tenemos para distintos metales que uno puede seleccionar distintos pH medios, ¿sí? Entonces, como el pH medio va a variar, como les dije antes, puedo regular el pH de la fase acuosa y extraer selectivamente un metal, ¿sí? Dejando al otro en la fase acuosa, ¿sí? Bueno, este tipo de gráfico para un determinado ligando, en donde veo el porcentaje de metal extraído en función del pH, se suele llamar isotermas extracción pH, ¿sí? Son gráficos entonces, porcentaje de extracción versus pH. Esto es para un ligando complejo, ¿sí? No importa cuál es, pero fíjense, por ejemplo, que yo puedo trabajar a un pH en torno de 2 para separar el hierro, ¿sí? Y para ese pH de 2,5, no voy a extraer, por ejemplo, nada de manganeso, ¿sí? Para extraer el manganeso voy a tener que trabajar un pH del 6, 6 y pico, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa para los oxinatos, los complejos que vamos a estudiar en el TP? Bueno, la extracción de metales con oxina se estudió mucho en la década desde la década del 50 a la década de los 70, ¿sí? En ese rango, más aún tal vez hasta los 80. ¿Sí? Fíjense, este trabajo es del año 62, en donde hace un estudio sistemático de metales como oxinatos, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con una concentración de oxina de 0,01 molar, ¿sí? Y vamos a ver que para esta concentración tenemos para el hierro y el cobalto pH medios de 1,5 y 5,1, ¿sí? Para redondear. Bien, fíjense entonces que tenemos pH medios que difieren significativamente. Si uno hace el gráfico donde ve el porcentaje de metal extraído en función del pH, ¿sí? Estas isotermas, puede ver entonces que puedo trabajar a pHs en torno de 2, 3 para extraer bien el hierro, y en esos pHs no voy a extraer nada de cobalto, y por otra parte, para pHs en el orden de 7 voy a extraer todo el cobalto, y después vamos a ver que no voy a extraer nada del hierro, ¿sí? ¿Qué quiero decir entonces con todo esto? Que vamos a poder separar estos dos metales, hierro y cobalto, regulando el pH de la fase acuosa, ¿sí? Voy a trabajar a un pH donde voy a extraer solo el hierro y el cobalto me va a quedar en solución acuosa, y voy a trabajar a otro pH en donde voy a extraer
solo el cobalto y el hierro me va a quedar en la fase acuosa, ¿sí? Una vez que extraiga uno o extraiga el otro, después vamos a ver ahora cómo los cuantificamos, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver en primer lugar la extracción del cobalto 2 con oxina en cloroformo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a ir medio rápido porque es los mismos equilibrios que vimos antes, salvo que ahora tienen nombre el metal, que es cobalto 2, y tienen nombre el ligando, que es la oxina, ¿sí? Bien, antes de continuar, vamos a trabajar con cloroformo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el cloroformo es tóxico, ¿sí? Produce daños en el sistema nervioso central, hígado y riñón, y se absorbe tanto por inhalación o a través de la piel, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con cloroformo, tenemos que trabajar bajo campana y también tenemos que usar guantes para evitar el contacto con la piel. Siempre decimos que si hay una chica que está embarazada en el trabajo práctico, tiene que retirarse porque, como les dice acá, se sospecha que daña al feto y aparte también se sospecha que provoca cáncer, ¿sí? Así que hay que tener precauciones para trabajar con el cloroformo, ¿sí? Bien, entonces, uno puso en contacto una solución de eh, cobalto acuosa con oxina en cloroformo y tienen lugar estos cuatro equilibrios que vimos antes, ¿sí? En donde tenemos la oxina que pasa a la fase acuosa, en la fase acuosa tenemos la disociación, vamos a tener oxinato, el oxinato va a formar con el cobalto el complejo quelato, ¿sí? La fórmula es cobalto oxina 2, ¿sí? Es un complejo quelato sin carga, ¿sí? Y este complejo quelato es muy afín por la fase orgánica, ¿sí? Entonces vamos a recuperar ese complejo quelato en la fase orgánica. Bien, ¿cómo vamos a cuantificar la cantidad de metal extraído? La vamos a cuantificar midiendo la absorbancia 420, ¿sí? Que es el máximo de absorción de este complejo quelato, ¿sí? Entonces, si uno mide la absorbancia 420, va a estar directamente relacionada con la cantidad de este complejo quelato en fase orgánica y a su vez está directamente relacionada con la cantidad de cobalto extraído. Bien, continuando con lo anterior, ¿sí? Ahora esto es lo mismo que antes, salvo que le pongo nombre al complejo quelato y al metal, ¿sí? Entonces escribo la relación de distribución en función de esas cuatro constantes o coeficientes, la concentración de oxina en fase orgánica y la concentración de protones en fase acuosa. Bueno, la fórmula que vimos hoy, que el logaritmo de D es igual a NPH menos pH medio. Bien, ahora vamos a trabajar con un concepto que se llama pH óptimo, ¿sí? Y pH óptimo es algo que se determina en forma experimental, que vamos a hacer en el TP, y es el valor de pH para el cual la cantidad de metal extraída es máxima, ¿sí? Vamos a ver que no es necesario para determinar el pH óptimo extraer el 100% del metal, ¿sí? No es el pH en el cual extraigo el 100% del metal, porque no es necesario extraer el 100% del metal, ¿sí? Vamos a ver que con un solo contacto basta para determinar cuál es el pH óptimo, ¿sí? Entonces lo definimos como algo experimental, que es un valor de pH para el cual la cantidad de metal extraída es máxima, ¿sí? Bueno, para este sistema, el sistema cobalto 2 oxina, y cuando la concentración de oxina es 0,01 molar, el valor de pH óptimo vamos a ver en el TP que es de 7, ¿sí? Y algo muy importante es que no tienen que confundir el pH óptimo, ¿sí? De nuevo, pH para el cual la cantidad de metal extraída es máxima, vamos a ver a continuación cómo se determina, con el pH medio. El pH medio es el valor de pH para el cual D vale 1, ¿sí? El valor de pH para el cual el porcentaje de extracción es el 50%, o sea, tengo la misma concentración total de metal en fase orgánica y en fase acuosa. Bien, lo mismo para la extracción del hierro 3, ¿sí?
planteo los mismos equilibrios. ¿Qué cambia en el caso del hierro 3? Cambia la fórmula del complejo quelato, que ahora voy a tener 3 moléculas de oxina, ¿sí? Para neutralizar la carga 3 del hierro. Acá tenemos la estructura del complejo quelato. ¿Cómo lo cuantifico? Midiendo su absorbancia a su longitud de onda del máximo, en este caso es de 570 nanómetros. Y vamos a ver también, a continuación, que el pH óptimo, o sea, el pH en el cual la extracción de este complejo quelato, hierro, oxina 3, es de 3, ¿sí? Ese pH óptimo es de 3. Bien, entonces, como tienen pH medios distintos estos dos metales, van a tener pH óptimos distintos, obviamente, ¿sí? Entonces, vamos a poder extraer selectivamente a uno, dejando al otro en solución, ¿sí? Como les dije anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Si ajustamos el pH en 3, ¿sí? Vamos a extraer selectivamente el hierro como quelato, mientras que el cobalto nos va a permanecer en solución, ¿sí? Obviamente tengo una muestra de problema que tiene los dos metales en solución acuosa, ¿sí? Regulo el pH en 3, voy a extraer entonces selectivamente el hierro como quelato, y el cobalto me va a quedar en solución. Por otra parte, voy a hacer lo contrario. Voy a trabajar a un pH en donde extraigo selectivamente el cobalto y el hierro me queda en solución. Ese pH es el pH de 7, ¿sí? Entonces, regulando selectivamente el pH, voy a poder extraer uno de los dos metales, mientras que el otro me queda en solución, ¿sí? Y después, a ese metal que yo extraje, lo voy a cuantificar midiendo la absorbancia. Bien, entonces, ahora vamos a ver, terminamos con la parte de la introducción teórica y vamos a ver ya directamente la parte experimental. En la parte experimental yo entonces tengo una muestra de problema con cobalto 2 y hierro 3, y yo los quiero separar y cuantificar. Entonces, el trabajo práctico se divide en 3 partes, ¿sí? En la primera parte vamos a determinar algo que yo ya les anticipé. ¿Cuál es el pH óptimo de extracción de cada uno de los metales? Bueno, para esto tenemos que hacer un estudio de la extracción a distintos valores de pH, y esto lo vamos a ver mediante curvas de absorbancia en función del pH. De esta manera, bueno, vamos a sacar el pH óptimo del cobalto, que les dije que es de 7, y el pH óptimo del hierro, que les dije que es de 3. Bien, por otra parte, yo tengo que relacionar esa absorbancia, porque después voy a querer, aparte de separarlos, cuantificar, voy a tener que relacionar la absorbancia, tanto para el cobalto o para el hierro, con la concentración de ese metal, ¿sí? Tengo que construir una curva absorbancia en función de la concentración. Ahora vamos a ver después cómo se hacen esas curvas de calibración en la parte 2. Y finalmente en la parte 3, yo ya sabiendo el pH óptimo de cada metal y teniendo las curvas de calibración, voy a separar ese metal y después lo voy a cuantificar en una muestra problema. Bien, para determinar el pH óptimo, o sea, de nuevo la definición del pH óptimo es algo experimental, que es el pH para el cual la extracción del metal es máxima. Para determinar ese pH óptimo no es necesario extraer el 100% del metal, sino que con un solo contacto basta, ¿sí? Con un solo contacto yo voy a darme cuenta a cuál pH extraje más metal, ¿sí? Recordemos además que en ese primer contacto es en donde yo extraigo el mayor porcentaje de metal, ¿sí? Entonces, para el pH óptimo hago un solo contacto, ¿sí? No es necesario extraer todo el metal. Bien, entonces vamos a ver en primer lugar eh, la curva, ¿sí? Cómo hago la extracción de cobalto 2 con oxinato en cloroformo, voy a ver cómo varía esa extracción en función del pH, ¿sí? Cómo construyo esa curva absorbancia versus pH. Bien, nosotros trabajamos con 5 ampollas de decantación. En cada una de esas ampollas se agrega 12 mililitros de
una solución acuosa de cobalto 2, 30 partes por millón, y voy a agregar 8 mililitros de un buffer. Y vamos a trabajar con 5 soluciones buffer, de pH 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Ese buffer se adiciona con una pipeta graduada, y después agregamos, ya sea con bureta o con una probeta, 20 mililitros de una solución de oxina 0,01 molar en cloroformo. Obviamente ya acá empezamos a trabajar con cloroformo se trabaja bajo campana, ¿sí? Entonces se va a formar ese complejo quelato con cobalto oxina 2, que tiene un color amarillo, y recuerden que como estoy trabajando con cloroformo, que es más denso que el agua, la fase orgánica va a ser la fase inferior. Bien, entonces, partí de mi muestra acuosa, agregué la oxina en cloroformo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que agitar la ampolla durante un tiempo, ¿sí? Unos 5 minutos. ¿Cómo se manipula la ampolla? La ampolla se manipula, en primer lugar, con ambas manos. Con una mano hay que tomar el tapón, con la otra se toma la llave o robinete. Vamos a ver para qué. Bueno, los movimientos por lo general se trata que sean circulares. Uno tiene que agitar en forma constante y vigorosa, pero tampoco puede excederse mucho porque si es demasiado enérgica la agitación, es muy probable que se formen emulsiones, ¿sí? Bueno, si se forman emulsiones, hay distintas formas de romperlas, eso lo vieron en la teoría. Una de las que más usamos en el trabajo práctico, si se llegan a formar, es utilizar una varilla de vidrio, ¿sí? Y tocar la fase orgánica que quedó en la fase acuosa superior, y tratar de que tome contacto con la fase orgánica que está abajo y de esta manera romperla. No, casi nunca usamos la fórmula de agregar sal en la fase acuosa. Bien, cada tanto es importante abrir la llave o robinete de la ampolla para liberar presión, ¿sí? Acá uno está agitando, entonces se empiezan a aumentar la presión por los vapores de la fase orgánica, y cada tanto hay que liberar la presión. Obviamente esto no conviene respirar estos gases porque están llenos de el solvente, ¿sí? Y eso hay que hacerlo cerca de una ventana para que se vayan, o bajo campana. Bien, después de esa agitación, uno tiene que dejar un tiempo en reposo, ¿sí? Y acá vamos a tener el ejemplo del cobalto, ¿sí? Que tenemos entonces la fase orgánica inferior, la fase acuosa superior, y ahí estamos esperando, ¿sí? Para poder después separar las dos fases. Bueno, nos quedan unos 3 minutos. En estos 3 minutos tenemos unos videos para ver. Esperemos que no se trabe. Bueno, acá vemos cómo se manipula la ampolla. Ahora van a cargar la fase orgánica. En este caso es una fase clorofórmica. Acá tenemos la fase acuosa. Bien, ahora que tenemos las dos fases, va a empezar a agitar. Forma enérgica, y cada tanto abriendo el robinete para liberar la presión de los gases, ¿sí? De los vapores de cloroformo. Esto hay que hacerlo en verdad bajo campana, ¿sí? Bueno, y ahora tenemos ahí las dos fases separadas. Primero sale la fase clorofórmica, que es la inferior, y ahí quedó la fase acuosa, que la sacan por arriba.
Y ahí tenemos las dos fases separadas. Bueno, en este otro video tenemos una extracción de iodo con éter etílico. En este caso el éter es menos denso que el agua, va a ser la fase superior. Fíjense cómo se agita, teniendo con una mano el robinete, con otra tapón, se libera presión. De nuevo, eso habría que hacerlo en verdad bajo campana, si no uno está respirando y los vapores del solvente orgánico. Y finalmente ahora se deja en reposo y se separan las dos fases. En este caso ahora se va a proceder a la separación de la fase acuosa, que es la fase inferior.